Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema de gran interés para todos y tiene mucha importancia. Hablaremos sobre la presión arterial. Pero, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Depende de factores tales como el esfuerzo del corazón, la resistencia de los vasos, que es condicionada por su diámetro y por el grosor de las paredes, y finalmente por la viscosidad de la sangre. De tal manera, podemos afirmar que el corazón regula la presión sanguínea media, ajustándola a las exigencias de cada momento. La presión arterial aumenta y disminuye conforme el corazón pasa por la sístole y la diástole, la cual no son más que movimientos mecánicos que ejerce el corazón mediante un potencial de acción. Por lo tanto, debemos referirnos a la presión arterial como diastólica y sistólica. La presión arterial sistólica depende fundamentalmente del gasto cardíaco, la distensibilidad de la aorta y de las grandes arterias, la resistencia vascular periférica y finalmente la volemia. Estos son los factores encargados de generar la presión arterial sistólica, que se define como la presión de sangre eyectada contra la pared de las arterias, siendo su valor normal de 120 milímetros de mercurio. La presión arterial diastólica es la mínima presión de la sangre contra las arterias y depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Se observa al finalizar la sístole, en el momento en que se cierra la válvula aórtica, lo cual origina vibraciones transitorias en la sangre y en las paredes de los vasos sanguíneos, dando así un valor de 80 milímetros de mercurio. Ahora bien, hablemos sobre lo que es la presión arterial media. Es necesario que anteriormente hayamos abordado los dos conceptos de sístole y diástole para poder obtener una mayor comprensión sobre lo que es la presión arterial media, siendo esta la medida promedio entre la presión arterial sistólica y diastólica. La misma se produce en un tercio del trayecto de las presiones ya mencionadas. Sin embargo, abarca una mayor porción del trayecto de la presión arterial diastólica. Por tanto, está determinada en un 60% del valor total de la media y la presión arterial sistólica un 40%. Debemos destacar que su valor es variable, puesto que al aumentar o disminuir la presión, una de estas afectará el valor de la media. Un ejemplo de esto se evidencia en los episodios de hipotensión, donde el riñón es afectado de forma irreversible, ya que depende de una presión arterial media de un mínimo de 65 milímetros de mercurio. La fórmula más utilizada para su cálculo es donde la presión arterial media es igual a los valores de presión arterial diastólica, más los valores de la sistólica, menos los valores de la diastólica, entre 3. Por último está la presión arterial diferencial, que es la diferencia entre el valor de la presión arterial sistólica y la diastólica. Normalmente es de alrededor de 40 milímetros de mercurio. Es importante porque determina la amplitud del pulso. Debemos destacar que la presión varía de acuerdo a la actividad en que nuestro cuerpo esté expuesto. Los factores que producen cambios sobre ella son el ejercicio, las emociones, la digestión, el sueño y la postura corporal, adaptándonos así a las necesidades de nuestro cuerpo en cada momento. Por lo tanto, comenzaremos a hablar sobre lo que es la variación de la presión arterial según el estado del organismo. En la digestión se requiere de oxígeno y de energía para poder digerir los alimentos. La sangre oxigenada debe fluir a los vasos sanguíneos del estómago con mayor rapidez. Esto involucra un mayor gasto cardíaco y así un aumento de la presión arterial. También durante el ejercicio la presión arterial aumenta de 30 a 40%. El sistema nervioso es el encargado de llevar la información de la insuficiencia de oxígeno, provocando un aumento del flujo sanguíneo. Debido a la necesidad de oxígeno, a nivel de los tejidos se amplifica el flujo sanguíneo. Asimismo, cuando nos enfrentamos a emociones intensas como lo es el miedo, el estrés, se incrementa hasta el doble de la presión arterial de acuerdo a lo normal, en donde solo en segundos se aporta sangre de manera inmediata a cualquier parte del organismo que pudiera necesitar una respuesta instantánea. En cuanto a la postura corporal que adoptemos, la presión arterial varía de acuerdo a la manera en que la sangre fluya, por lo que en posición supina la sangre puede fluir de manera muy fácil hacia el cerebro y pies,
por lo que el corazón no tiene que luchar contra la gravedad para enviar la sangre a las diferentes partes del organismo. Por el contrario, en posición de pie, puede haber una caída momentánea de la presión sanguínea, ya que de 300 a 800 mililitros de sangre se juntan en los miembros inferiores. Sin embargo, unas células especiales llamadas vasoreceptores, de las cuales hablaremos más adelante, sienten esta caída y aumentan la presión para bombear la sangre hacia arriba. Todos estos cambios se basan de acuerdo a las condiciones de nuestro cuerpo, partiendo de un estado normal o de descanso, como lo es el sueño, donde el organismo produce disminución normal de la presión, y una reducción en la resistencia vascular periférica, ya que reduce el gasto cardíaco por vasodilatación de los vasos sanguíneos periféricos.